Muy buenos días, gente linda. Somos San y Ale, una pareja viajera compartiendo experiencia de viajes y paseos. En el video de hoy les vamos a mostrar imágenes de nuestra visita a San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro. ¿Se alcanza a ver? Sí. Aquel que está ahí. Y cuando partimos de acá hace 2 horas no había nada de agua. Ahora está a bote. De hecho, allá está el puerto donde estaban los barcos prácticamente en un dique seco. San Antonio es un municipio ubicado al este de la provincia y entre sus sitios más conocidos se encuentran las grutas y puntas perdices, de los cuales ya hicimos varios videos. La cabecera de este departamento es San Antonio Oeste, que tiene un gran atractivo turístico que les mostraremos hoy. Esta ciudad tiene un centro típico de provincia, tranquilo y apacible. A la hora de la siesta se encuentran pocos comercios abiertos y muy poca gente transitando por sus calles. La Plaza Centenario tiene a su alrededor los principales edificios como la comisaría, la municipalidad, la biblioteca Cincuentenario, una oficina de correos y la iglesia San Antonio de Padua. Y es justamente de este santo el nombre que tomaron para esta ciudad que tiene unos 20.000 habitantes. Antes de continuar con este video, hacemos una pausa para pedirte que te suscribas a nuestro canal. Es un solo clic totalmente gratis que a nosotros nos alienta a seguir subiendo videos de viajes y paseos. Otra forma de ayudarnos es compartir el enlace de este video con amigos y familiares. Sin duda alguna, los principales atractivos de San Antonio Oeste están en sus costas marítimas, así que viajamos desde las grutas hasta el Puerto Viejo, donde se encuentra el cartel de San Antonio Oeste al lado del muelle, y desde allí iniciamos la caminata hasta Punta Verde. Esta caminata tiene una longitud aproximada de unos 3 kilómetros, siguiendo la costa marítima, y debíamos llegar hasta el poste kilométrico, ubicado al final del camino, así que tomamos el termo y el mate y hacia allí nos dirigimos. Lo primero que nos sorprendió al llegar al muelle Eleno Arcángel, en el viejo puerto pesquero, es que no vimos el mar que tanto buscábamos. De hecho, los barcos amarrados en el puerto estaban literalmente sobre la arena, muy lejos del agua, que se había retirado cientos de metros. Así que fuimos a buscar el mar, caminando unos 200 metros aproximadamente sobre el canto rodado. Ahí tomamos fotos del puerto con los barcos en una especie de dique seco, una postal que nos llenó de asombro. 2 horas después, cuando volvimos al muelle, toda la zona estaba inundada de agua de mar.
Volvimos a tierra firme e iniciamos la caminata hasta el poste kilométrico. Desde la costanera vimos que había una edificación para los guardavidas, pero ellos recién llegarían a las 14 horas, aunque no había gente en la playa, ya que hacía frío y estaba nublado. En el camino hacia Punta Verde, cruzamos por el Museo Histórico Municipal y por el Museo Jacobacci. Este último, emplazado en la casa que habitara el ingeniero Guido Amadeo Jacobacci, quien fuera director y constructor de ferrocarriles patagónicos. Después de rodear un camping, llegamos hasta un murallón bajo y lo cruzamos para llegar al mar, que estaba retirado unos 250 metros. Al llegar nos encontramos con un cangrejal, lo que fue una verdadera sorpresa. Había cientos de cangrejos en sus madrigueras esperando el regreso del agua, cosa que sucedería 2 horas después. Dejamos atrás el cangrejal y seguimos por el camino de circunvalación hasta llegar al Arbolito de Salas. Este es un viejo gualeguay que fue plantado junto con otros 5 ejemplares por Oscar Salas, un pescador de San Antonio en la década del 50, con la idea de proveer algo de sombra en este paraje. La gente lo comenzó a llamar así y su historia llegó hasta nuestros días e incluso inspiró un poema del escritor Juan José Sánchez que cita en uno de sus versos: plantó un arbolito verde que creció sin ansiedad, escondido cual un duende, el arbolito de Salas, como lo llama la gente, un canto de soledad, emblema de Punta Verde, muy cerca del Cangrejal. Aquí podemos ver una placa que recuerda la historia de este árbol y del pescador que lo plantó. Aquí vamos a hacer un alto para contarles una curiosidad que descubrimos cuando editábamos este video. En algún punto entre el Arbolito de Salas y Punta Verde encontramos en Google Maps una imagen extraña de un objeto volando que no pudimos identificar. En la caja de comentarios les dejamos la dirección de Google Maps para que lo vean y opinen de qué se trata. A continuación, el video. Continuamos nuestra caminata para ingresar a Punta Verde, que es el destino final del paseo. Encontramos el poste kilométrico y varios vehículos estacionados. El día no se prestaba para hacer playa, sin embargo, algunos turistas se animaron a mojar sus pies. Después de recorrer y sacar fotos, emprendimos el regreso por el mismo camino. Y el paisaje que encontramos fue un poco diferente. La marea había subido y el cangrejal que habíamos estado visitando un rato antes estaba cubierto de agua. Solo habían pasado 2 horas y el paisaje ya era otro.
San Antonio Oeste. Estuvimos recorriendo aproximadamente 1 hora y media caminando. Y bueno, el día hoy no está para hacer playa, hace unos 20 grados, no hay sol, está completamente nublado, pero la pasamos bien. Hay guardavida, pero únicamente de 13 a 19 recién acaba de llegar. Igual no hay mucha gente, hay aproximadamente 7 u 8 vehículos, pero calculo que esto en temporada debe estar lleno. Hay entre 8 y 9 lugares para hacer parrilla, así que si tienen parrilla, madera y carne, por supuesto, van a tener un lugar donde prepararlo. Al volver al muelle del puerto pesquero, el día se había puesto más frío y con viento fuerte. El mar ya dominaba toda la escena, lo que nos indicaba que era hora de regresar a las grutas. Allá atrás, no sé si se alcanza a ver, sí. Aquel que está ahí. Y cuando partimos de acá hace 2 horas, no había nada de agua. Ahora está a bote. De hecho, allá está el puerto donde estaban los barcos prácticamente en un dique seco. Y ahí los tenemos otra vez con agua. En 2 horas, no más de eso. 2 horas y media aproximadamente, bandera celeste, así que el mar está bien para meterse, que lo quiere hacer, nosotros no, por supuesto. Y aquí finaliza el video de hoy. Como siempre, les pedimos que compartan este video con familiares y amigos y les agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Será hasta ese momento.